Ahora, pero tú hiciste una pregunta de lo antisemita. Mira, te voy a decir por qué es absurda. Imagínate que a mí un házaro, J-A-Z-A-R-O, un házaro, como Castañeda Gutmann. J-A-Z-A-R-O. Házaro. Como Castañeda Gutmann, cuya madre es judía, es decir, él es judío, pero son de origen házaro. Que a mí me venga y me diga que yo soy semita 3 veces, porque hablo un idioma semita, que es el árabe. Soy de origen semita y además profeso una religión semítica de origen. ¿Por qué que eres son los semita de- maronitas? Eres Los semita de origen maronitas porque naciste en lengua- Líbano. Líbano. No, el rito, nosotros los católicos maronitas, en nuestro rito, hablamos arameo, que es el idioma de Cristo. Así es. Tú eres semita, Triplemente. pero no eres judío. No soy judío. Entonces el término antisemita es es que de se refiere locos. a Claro, estar en no se contra de una aplica persona No se los aplica. judíos. Ahí te que va. nació en Líbano. No, pero además ahí va otra. Que me lo diga un házaro. Todavía se lo acepto que me lo diga mi primo hermano, que yo quiera o no, es un judío de origen sefardí. Esos son los verdaderos judíos. Sí. Eso todavía se lo acepto. Ahí nos podemos pelear, no importa. Te puedes pelear entre hermanos. Pero que me lo venga a decir un házaro. Y mira, hay un libro fenomenal, digo, para dar bibliografía. No crean que uno está hablando ahí, despotricando. Es decir, somos constructivos. Es más, yo incluso le ruego a los judíos verdaderos que ellos ya expongan la realidad de los hechos porque se presta confusión. Y luego justos pagan por pecadores. Hay un libro que se llama El invento del judío. ¿Me imaginas? Ajá. Lo escribe Shlomo Sand. ¿Y? S-A-N-D, Shlomo Sand. Él demuestra todo lo que estoy diciendo. ¿De dónde crees que yo me estoy basando? Pues eso, es el mejor historiador de Israel de la Universidad Hebrea, fíjate, Hebrea de Tel Aviv. Bueno, José Alberto tiene otro término que tal vez usted lo escuche por primera vez. Cristianos sionistas. Bueno, el cristiano sionista es el judío que ya ha abrazado la fe cristiana, si bien externamente sigue con su vida de judío, manda a los hijos a una escuela judía, sigue los ritos, en fin, las tradiciones judías, pero creen ya en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. Eso A es ver, a lo que se le llama el cristiano. Pero hay otra connotación. Más bien cristiano mesiánico. Sí, hay a- otra. cristiano- A ver, esto es cristiano mesiánico. Cristiano mesiánico, sí. Ajá. Sí. Ahora, ¿qué sería el cristianismo sionista? Mira, es muy sencillo. Estados Son Unidos. los cristianos evangelistas. Mire, estoy aclarando términos. Sí, sí. Antes de entrar en el Claro, por análisis supuesto, ¿no? de lo que está Antes de- pasando ya. Entonces, Mira, en Estados Unidos se creó ese Cristianos binomio, sionistas. sí, que son los televangelistas, Exactamente. sobre todo presbiterianos, fundamentalistas cristianos. fundamentalistas Cristianos. presbiterianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Sí, porque Aquí fundamentalistas cristianos. Acuérdate que aquí lo empieza gentes allegadas a Bush. Todo el grupo Sí. que estaba... ¿Al papá o al hijo? A ¿A toda cuál? la A toda la familia. familia. A A toda la todos. familia. Ahí no, Son- sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces son Sí, televangelistas, luego se vuelven televangelistas, como Pat Robertson Sí. es uno de ellos. Exactamente. Que él lanza el término del nuevo orden mundial. Sí. Y Y cuando un la guerra- paréntesis, ¿por qué se da esto en Estados Unidos, esta corriente? Porque Calvino es judío. De ahí viene la intersección entre el... Oye, entre para el caso, José judaísmo Alberto, Carlos y Marx el también era cristianismo. judío, hijo Claro, de judía, claro. y Carlos Marx, ¿no acaso? Hijo y nieto de dos grandes rabinos. Bueno, y no se fundamenta en Carlos Marx la revolución Ahí está. rusa. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero regresando para lo También del te tengo cristiano, que preguntar de los rabinos antisionistas. O sea, ahorita Sí, volvemos no, con esto. por Y supuesto luego, que los hay. entonces este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussiano? Es el grupo, viene de un... Levi Strauss, un de- filósofo judío. judío que lanza la idea que las élites solamente dominan porque la población no entiende nada de nada, entonces ellos tienen el derecho de dominar. de Como gobernar. ellos son Carne los de únicos cañón. que entienden, De gobernar. ya se los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss, y son los que hacen la guerra son los Sí. que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre, Así son es. los que hacen la guerra de Afganistán,
son los que hacen la guerra de Irak. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra cosa importante, son La straussianos crisis económica y son, también. y son hegelianos, que esto es muy importante. A ver, venga ese Es término. otro filósofo judío, Hegel, en cuanto que él propone esta idea del esquema este de tesis, antítesis y síntesis, que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. A ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora, al judío Marx. La negación para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, ahora en campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano pues no es, es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. ¿Sí? Fue él el que lo hizo. ¿Pero para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe. Un autogolpe, o sea, es crear un enemigo, que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project, que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces se hace este grupo, este equipo que elabora este estudio, y dice no, o sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo, crear siempre alguien Un que te archienemigo, golpee, alguien que te como golpee. diría Batman. Sí, para ante la Pues si opinión no se pública desarman. justificar yo la intervención militar. Bueno, pero no me dejaron concluir lo del cristiano No, pero mira sionista. cuántas Bueno, cosas bonitas muy dijo interesantes, Alberto. pero él dijo que era un paréntesis. Pero nos mandó hasta el César, que incendia Roma para inventar un culpable, y tú hablabas del 11 de septiembre. O sea, es lo mismo. estos straussianos, Claro. cristianos sionistas, entonces se da un autogolpe. El No, 11 pero de aquí lo septiembre para interesante inventar es un el- sí. enemigo, es lo que dice. Exactamente. No, ellos ya necesitaban una guerra, porque de otra manera la opinión pública no se los permite. Y sale Baby Bush y dice, voy a emprender una cruzada. Bueno, y eso el contra- 11 de septiembre contra el está... eje del mal. mundo musulmán. Contra el eje del mal. El eje del mal, Islam. así Sí, es. en donde está Afganistán. Bueno, pero está pero Irak. detrás de eso hay toda una teología protestante, hay que reconocerlo, ligada Claro. con el sionismo. Ahí es donde se coaligan los intereses. Por eso la figura de Billy Graham es muy importante. El predicador. El predicador, que ya ves que hasta sí. le llaman el papa del protestantismo, Sí, sí, sí. que él es el que convierte, saca, lo estoy diciendo respetuosamente, pues sabes que es un tema delicado, saca del alcoholismo a Baby Bush y lo convierte. Y es cuando dice Baby Bush que encuentra su despertar. Pues sí, estaba crudísimo. Yo creo que se tuvo Pues no que te preocupes, despertar. ya está una película donde se evidencia Sí, todo eso. Claro, claro. Entonces, por si alguien se iba a enojar contigo, no, pues ya está la película. Bueno, pero nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Entonces ahí viene lo interesante. Se mezclan estas dos alas del fundamentalismo televangelista Cristiano, del, estadounidense, anglosajón. exacto, Sí. con el sionismo radical de los conservadores straussianos. Y ahí viene el término de cristiano sionista. Que favorece la ocupación israelí en los territorios No, pero va palestinos. más allá, no, va al Y- dominio y que del aprueba mundo. del Y Estado. esta- No, va sí. al dominio del mundo, porque mira, Del mundo, Ben claro, Shalom claro. Bernanke, Sí. yo no creo que haya necesidad de decir qué es, ¿no? Así se llama, además no se es llama, broma. sí, sí. Ben Shalom Bernanke. Él es el director de la Reserva Federal. Es el que está causando los estragos en el mundo, porque imprimió 600,000 millones de dólares y es lo que está causando la hiperinflación alimentaria. Y A ellos eso- les importa un pepino que se muera de hambre el mundo. Ya estamos Que entrando al alimentos- tema del dinero. Entonces, ¿qué Ajá. es lo que les interesa? Salvar a su banca, que son 13 banqueros los que tienen dominados al mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el célebre Son los libro dueños de la Reserva Simon Federal. Jones. Así es. Esto teológicamente referías a una doctrina, es lo que se le conoce como la doctrina del destino manifiesto. Es decir, ellos se sienten elegidos por Dios para gobernar el mundo. Ajá. Y este es el nuevo orden que tiene Y los que demás crear. somos esclavos, pues ¿Cómo? no tenemos capacidad Ajá. mental. Este es el nuevo orden. O sea, Ese esto es es lo que el se llama nuevo orden mundial. sí, Gobernado por bajo una un élite que gobierno sabe. mundial, esta élite, sí. Pero Pues no me siguiendo... señales a mí. No, Señala- señala No, lo está que tú- señalando. lo que tú habías dicho. No, está señalando así la realidad, así A lo que tú la habías situación. dicho. Entonces, este destino manifiesto que lleva a considerarse elegidos por Dios para gobernar el mundo,
tiene que lograrse aplicando la estrategia hegeliana, creando el caos primero. Y es aquí donde viene este proceso de desestabilización en Medio Oriente y Norte de África. A ver, pero antes que no hay una, ayúdenme ustedes, teoría o propuesta que dice, al grueso de la población mundial hay que dominarla utilizando sus pasiones. Y entonces aparece el tráfico de drogas, ¿no? O sea, drogar a la sociedad, sí. la pornografía, Sí. Por eso que en la liberalización es la de tríada, las drogas, sexo, ajá, droga y alcohol, y endeudamiento económico. que viene desde el movimiento hippie del 68. Claro, claro, sí. Entonces, tarjeta de crédito para todo Mira, el mundo, endeúdate, solamente para... sexo absolutízate, Sí, sí. Y alcoholízate, Sí. porque para eso naciste todo, mientras nosotros Sí. te vamos a gobernar. Así es. Tú fíjate, si me permites... Carne de cañón, Si me permites leer brevísimamente unos párrafos, no te permito. No, que no, es claro. Yo que va a permitir. para que tú veas cómo el alcanzar el objetivo del nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial único, centralizado por parte de la élite, esta idea nace en más o menos la corriente iluminista que se le conoce, finales del siglo XIX. Hay Egalité, fraternité, liberté. tiene que, no. O se deriva de ahí. Esto es lo que inspira, digamos, la Revolución Francesa y en las otras revoluciones mundiales que ha habido. No, esto se refiere a qué conflictos mundiales había que provocar para llegar a la meta del gobierno mundial. Es una carta que le escribe en 1881, se le escribe Albert Pike, que es el gran soberano del antiguo y aceptado rito de la francmasonería. Se la dirige... Ándale, ya salió un término muy interesante. Francmasonería. Francmasonería, sí. Se la dirige esta carta a Giuseppe Mazzini, que en ese momento era el gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt, que es el fundador. Entonces, en esta carta, que además no es un documento, digamos, secreto, oculto, nada, está expuesto abiertamente esta carta en el Museo de Londres. Entonces le dice que para lograr el nuevo orden mundial tenemos que lograr provocar 3 guerras, 3 conflictos. Dice, la primera, que fue la Primera Guerra Mundial, destituyendo a los zares católicos en Rusia para poder someter el vasto territorio ruso bajo el control de los Illuminati. Bueno, destituir a los zares cristianos de Rusia. Sí. Segundo conflicto mundial. Lo realizaremos exacerbando las diferencias entre el sionismo político y el nacionalismo germano, con el fin de consolidar y extender la influencia rusa y establecer en Palestina el Estado de Israel. Ahí está, Segunda Guerra Mundial, Sí. Hitler, nazismo. Y tercera Guerra Mundial, dice así, la suscitaremos, dice textualmente, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, para provocar un formidable cataclismo social que en todo terror muestra a las naciones el efecto del ateísmo absoluto y digamos, crear ya la última conflicto, el último caos, para venir ellos a pacificar ya todas las cosas bajo un nuevo orden mundial. José Alberto. 1871 está ya diciendo, tenemos que organizar estas 3 guerras mundiales. ¿Puedes repetir la fuente? Sí, es la carta que le dirige Albert Pike, que es gran soberano del antiguo y aceptado rito de la masonería, de la francmasonería. Se la dirige a Giuseppe Mazzini, gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt. Está fechada 15 de agosto de 1871. Voy a hacer Entonces, una pausa. esto ya te dice cómo esta tesis hegeliana, straussiano-hegeliana, de provocar estos conflictos para que se acepte la solución del nuevo orden mundial. Voy a hacer una pausa porque lo que acabas de decir lo tenemos que digerir. Apenas ha terminado el primer bloque y esto ya se puso durísimo. Bueno, hemos puesto algunas piezas de rompecabezas para entender. Regreso después de esta pausa para que nos platiquen, a ver, sobre todo tú, José Alberto, ¿por qué hay rabinos, muchos, que hoy se oponen al Estado de Israel allí en Al Palestina, sionismo, sí. al sionismo?